activen las cámaras, por favor. Último, te pido que cuides a todas las personas que están por la calle, que no tienen pan para comer, que las bendigas y que ayudes a mi familia que no se contagie y a las demás personas. Amén. Amén. Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de las medidas de longitud, capacidad y masa. Se les envió a ustedes, dentro de la materia, ¿verdad?, el tema para que lo tengan. Entonces es necesario que ahorita, por favor, todos abran el documento y lo tengan a la mano. Ok. Vamos a hablar entonces de lo que son los tipos de sistemas o los tipos de medidas, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar en primera instancia de las medidas de longitud. Pero antes de comenzar con el tema, es necesario decirles que deben repasar la multiplicación por la unidad seguida de 0 y la división entre la unidad seguida de 0. Yo les envié un mensaje ayer para que ustedes lo repasaran para la clase de hoy. Es necesario y fundamental que ustedes sepan multiplicar y dividir por la unidad seguida de 0. Eso es un tema que yo les di a ustedes. Deben revisarlo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las medidas de longitud, hablamos de aquellas medidas que nos sirven para medir, ¿verdad? Son aquellas medidas o son aquellas unidades que nos permiten saber la distancia que hay de un sitio a otro cuando hablamos de cantidades o de medidas extremadamente largas, pero también nos permite saber la medida de ciertos objetos de diversos tamaños. Nosotros tenemos aquí una serie de medidas, ¿verdad? Pero antes de eso, se las voy a nombrar. Fíjense. Nosotros tenemos, dentro de esas unidades, tenemos unos múltiplos, tenemos la unidad y tenemos los submúltiplos. ¿Por qué se llaman múltiplos? Les explico. Porque son aquellas unidades de medición, en este caso, porque estamos hablando de medida de longitud, son aquellas unidades de medición que están por encima de la unidad. Es decir, que se utiliza para hacer mediciones de grandes distancias. Por ejemplo, del múltiplo tenemos km, que su abreviación es kilómetro. HM, que su abreviatura es hectómetro. Necesito que me presten atención, por favor. Y Dan, que en su abreviación es decámetro. ¿Qué va a pasar con los múltiplos? Los múltiplos lo vamos a escribir siempre con mayúscula para poder diferenciarlo de los submúltiplos, que son aquellas unidades de medición más pequeñas que la unidad. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos aquí 3 múltiplos y 3 submúltiplos. Y la mitad, ¿quién lo divide? La unidad. La unidad de medición fundamental o la unidad de medición primaria, que en este caso es el metro. Los submúltiplos los escribimos con minúscula. Entonces, dm significa decímetro, cm significa centímetro y mm significa milímetro. Ahora bien, de los múltiplos y submúltiplos más conocidos, tenemos kilómetros, tenemos centímetros y tenemos milímetros. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a aprender, o vamos a recordar, porque es un tema del año pasado, vamos a aprender a transformar
de una unidad a otra, bien sea de múltiplos a submúltiplos o de submúltiplos a múltiplos, ¿ok? Muy bien. Pero para nosotros poder trabajar con esa medida de longitud, tenemos una escalera. Si ustedes se dan cuenta, la unidad de medición principal. Muy bien, entonces, la unidad principal de medición es el metro, es la parte central. De allí nosotros sabemos que lo que están hacia arriba son los múltiplos, que son las unidades mayores, y están escritas con mayúsculas, y las que están hacia abajo son las unidades de medición más pequeñas que el metro, y están en minúsculas. Muy bien. Esa escalera a nosotros nos permite o bajar escalones o subir escalones, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy descendiendo, es decir, voy de un escalón de arriba hacia abajo, todas las operaciones que yo haga se van a hacer multiplicando. Es decir, voy a multiplicar. Cada vez que yo baje de un escalón a otro, yo voy a multiplicar. Si yo bajo de kilómetro a octómetro, multiplico. Si yo bajo de kilómetro a decámetro, multiplico. Si yo bajo de kilómetro a centímetro, multiplico. Si yo bajo de metro a milímetro, multiplico. Es decir, desde cualquier posición o desde cualquier escalón que yo esté y yo necesite bajar hacia cualquier otro sistema de medición, yo voy a multiplicar. ¿De acuerdo? Pero si en cambio yo voy a empezar a subir, ¿qué operación voy a hacer? Voy a dividir. Voy a dividir. Esto que yo le estoy dando aquí es la teoría. Yo ahorita le voy a mostrar la práctica. Todas las escaleras son lo mismo. Todas las escaleras son iguales. Si yo bajo, multiplico. Si yo subo, divido. Lo único que va a cambiar es la unidad de medición. Esta es la unidad de longitud. Ahora tenemos las medidas de capacidad. Las medidas de capacidad son aquellas que nos permiten medir líquidos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los múltiplos y tenemos los submúltiplos. Las medidas más conocidas aquí que nosotros conocemos es la del submúltiplo, que son mililitros. Mililitro es cuando, por ejemplo, a nosotros nos dan el jarabe para la tos o el jarabe para la gripe, que nos dan una cucharita o nos dan en una jeringa. Esos son mililitros, que es igual a centímetros cúbicos. Fíjense. Lo que va a cambiar aquí en los múltiplos y en los submúltiplos es la unidad de medición. En este caso, la unidad de medición de las medidas de capacidad es el litro. Es el litro. KL es kilolitro. Si ustedes se dan cuenta, allá era KM. ¿Qué le cambié yo ahí a ellos? La M y le coloqué la L para decir que es kilolitro. HL, hectolitro. DAL, decalitro. Mi unidad básica es el litro y se utiliza la abreviación L. Y los submúltiplos, los decilitros, centilitros y mililitros, con su respectiva abreviación. Nosotros vamos a trabajar con abreviaturas. Si ustedes se dan cuenta acá, es lo mismo. Hacia abajo multiplico, hacia arriba divido. Y las posiciones son las mismas. KL, HL, DAL, litro, que es la unidad de medición principal, decilitros, centilitros y mililitros. Esas son las medidas de capacidad para medir líquidos. Y por último, tenemos las medidas de masa. Las medidas de masa son aquellas unidades que nos permiten pesar objetos, pesar cosas. ¿De acuerdo? La unidad básica de las medidas de masa es el gramo. ¿De acuerdo? Las más conocidas son kilogramo y miligramo.
Por ejemplo, dame 1 kilo de arroz, dame 1 kilo de queso, dame 1 kilo de frijol, ¿de acuerdo? Esos son, o 2 dame kilos de azúcar. exactamente. Cuando nosotros hablamos de miligramos, estamos hablando de una unidad más pequeña que el gramo. 1000 miligramos es 1 gramo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en las escaleras, lo que hice fue cambiarle la L y le coloqué la G. Entonces, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. De igual forma, si yo quiero bajar de un escalón a otro, voy a multiplicar. Pero si quiero subir, voy a dividir. ¿De acuerdo? Esto es básicamente teoría. Ahora bien, ustedes tienen que saberse la teoría, tienen que saberse los escalones, tienen que saberse la posición y por supuesto tienen que saberse la unidad de medición. Porque si yo trabajo con kg, yo sé que estoy trabajando con medidas de masa. Si yo trabajo con KL, estoy trabajando con medidas de capacidad. Y si trabajo con KM, estoy trabajando con medidas de longitud. ¿De acuerdo? Lo único que va a variar allí es el tipo de medida que voy a utilizar. Pero, como les decía anteriormente, para todas, si yo quiero bajar de cualquier escalón hacia otro, voy a multiplicar. Pero si quiero subir de cualquier escalón a otro, voy a dividir. Y aquí es donde vamos a entrar a la explicación. Vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar con las medidas de masa. Entonces, en nuestro último escalón, es decir, vamos a trabajar de arriba hacia abajo, tenemos al kilogramo, ¿cierto? Luego, si sigo bajando, tengo al hectogramo. En nuestro tercer escalón está decagramo, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Que nuestra unidad de medición principal es el gramo. Debajo del gramo, que es solo submúltiplo, tengo decigramo, tengo centigramos y tengo los Miligramos. miligramos. Si yo hubiese trabajado con la medida de longitud, en vez de colocar kg, coloco, le suprimo la g y le coloco la m. Sería kilómetro. Sí, lo único que yo le voy a quitar a estas unidades es la última letra. ¿Por qué? Porque depende de la unidad que yo vaya a trabajar. Muy bien. Si yo quiero bajar, como le decía anteriormente, si yo voy a bajar de cualquier escalón, yo tengo que multiplicar. Ahora bien, fíjense algo. Cada escalón que yo baje, es un cero que yo le voy a agregar a la unidad. Por ejemplo, si yo estoy ubicado aquí en kilómetro y quiero bajar a hectogramo, yo multiplico por 10, porque bajé un solo escalón. Ahora, si yo estoy en kilogramo y quiero bajar a decagramo, yo bajo 2 escalones. Como yo estoy bajando 2 escalones, voy a multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Si yo estoy en kilogramo y quiero bajar a centigramo, yo cuento cuántos escalones hay. No voy a contar donde estoy parado, voy a contar el siguiente, donde voy a comenzar a bajar. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Como son 5 escalones, son 5 ceros que yo le voy a colocar a la unidad. En ese caso, voy a multiplicar por 100.000. Pero fíjense una cosa, vamos a explicarle de forma práctica.
Miren cómo se transforma. Se transforma de la siguiente forma. Le voy a dar una medida y nos vamos a ubicar en el siguiente ejemplo. Observen. Yo tengo 41 hectómetros, 41 hectogramos, que lo quiero transformar a gramos. Esto significa lo siguiente. Así van a estar las medidas para que ustedes la transformen. Esto es un tema que ya ustedes conocen del año anterior. 41 hectogramos a gramos. Un tips. La primera medida o la primera unidad que aparezca es donde yo estoy parado. El A es se dirige o va, y la otra unidad que aparece es hasta donde yo me voy a dirigir. Es decir, 41 hectogramos lo tengo que transformar a gramos. Es decir, tengo que bajar de hectogramos a gramos, ¿cierto? Ahora muy bien, fíjense. Siempre, porque es un truquito para que ustedes no se confundan, para cuando yo vaya a transformar, que ya yo tengo esto acá, ustedes siempre van a colocar así, colocan el 41 y tienen que observar. En este caso, como vamos bajando, voy a utilizar la multiplicación, ¿cierto? Entonces yo coloco 41, coloco el signo por, y seguido del signo por coloco el número 1. Siempre. Si en vez de por coloco entre, pero después del signo voy a colocar el 1. Siempre voy a colocar 1, no voy a colocar otro número. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con la unidad seguida de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estoy ubicado en hectogramos, ¿cierto? Y yo quiero bajar a gramos. ¿Cuántos escalones voy a bajar? Bueno, cuento 1 y cuento 2. Muy bien, como estoy contando 2 escalones que estoy bajando, quiere decir que le debo agregar al 1, 2 ceros. 2 ceros. Estos 2 ceros que están aquí, chicos, estos 2 ceros que están aquí son la cantidad de escalones que yo bajé. Repito nuevamente, yo estoy parado en hectogramos y tengo que bajar a gramos. Entonces, como yo tengo que transformar 41 hectogramos a gramos, el truco fácil es coloco lo que voy a transformar el 41 y observo qué operación voy a hacer. Si voy a bajar, como lo voy a hacer, entonces coloco el signo por y agrego el número 1. Y dependiendo de los escalones que yo baje, son la cantidad de ceros que lo van a acompañar. En este caso, como yo estaba en hectogramos y bajé a gramos, bajé 2 escalones. Esos 2 escalones son estos 2 ceros. Ok. Entonces procedo a resolver. 41 por 100. Tenemos que recordar cómo se multiplica por la unidad seguida de 0. Coloco 4100. 4100 da, profe. Coloco el 41 y le agrego los 2 ceros. 4100. Recuerden que 3 espacios de derecha a izquierda, coloco un punto para poder leer las cantidades. 4100, ¿qué? 4100 Gramos. 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 4100 gramos. ¿Por qué? Porque yo quiero transformar hectogramos a gramos. Entonces, esto que está aquí, chicos, se lee así. 41, en 41 hectogramos hay 4100 gramos. Esa es la lectura que se le da. En 41 hectogramos hay 4100 gramos. Siempre se va a leer así. ¿Cómo se va a leer? En 41 hectogramos hay 4100 gramos. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer otro. Supongamos que yo tengo 7
gramos, pero lo quiero transformar a miligramos. Muy bien. Lo primero que yo tengo que distinguir de esto es si voy a bajar o voy a subir. En este caso, yo estoy parado aquí en gramos y quiero bajar hacia miligramos. Es decir, entonces voy a bajar. Como voy a bajar, voy a utilizar la multiplicación. Entonces, lo primero que hago es colocar el 7 y coloco el signo por seguido del número 1. Siempre voy a colocar el por si voy a bajar o el entre si voy a subir y coloco el número 1. Muy bien. Ahora, si estoy en gramos y quiero dirigirme a miligramos, voy a contar cuántos escalones voy a bajar. 3, 2, 3, 0. Entonces, al 1 lo voy a acompañar con 3 ceros. ¿Cierto? Y realizó mi operación. Recuerden que para multiplicar por la unidad seguida de 0 se hace de forma lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Coloco el Profe, da 7000. coloco el 7 y le agrego los 3 ceros. ¿Me da 7000 qué? Miligramos. 7000 Miligramos. miligramos. Ok, ¿y cómo se lee esta cantidad? ¿Cómo se lee esta transformación? En 7 gramos hay 7000 miligramos. Exactamente, muy bien. En 7 gramos hay 7000 miligramos. Eso lo tengo que escribir para que ustedes se lo aprendan. ¿Cómo lo voy a escribir? Así. En 41 hectogramos Hay 4100 gramos. hay 4100 100 gramos. gramos. Esta. En 7 gramos En hay 7 gramos hay 7000 miligramos. 7000 Miligramos. miligramos. Tengo que escribirlo. Tengo que escribirlo para yo poder saber lo que esto me está diciendo. Vamos con otro. Supongamos que yo tengo 100 decagramos y lo necesito llevar a centigramos. Muy bien. Yo sé entonces que voy a multiplicar, ¿verdad que sí? Porque estoy bajando. Fácil, el truco, recuerden, coloco lo que voy a transformar, en este caso 100, coloco el signo por, Seguido del número 1. Coloco el número 1, ¿sí? Muy bien, me voy a ubicar en decagramos y voy a contar cuántos escalones voy a bajar hasta centigramos. 1, 2, 3. Quiere decir entonces que le voy a agregar 3 ceros. 1 escalón, 2 escalones, 3 escalones. Quiere decir que voy a multiplicar 100 por 1000. Profe, da 100.000. Súper fácil. Coloco el 100 y le agrego los 3 ceros. 1, 2 y 3. De derecha a izquierda, 3 espacios y coloco un punto. 100.000. 100.000 ¿qué? Tengo que colocarle la unidad. Centigramos. Centigramos. Excelente. Entonces, la respuesta sería: En 100 hectogramos hay... En decagramos hay 100.000 centigramos. 100.000 centigramos. Excelente. Y eso es lo que tengo que hacer cuando
voy a multiplicar, es decir, cuando voy bajando, cuando voy de un piso de arriba hasta los pisos de abajo. Necesito que las personas que a la primera hora se conectan y no se conectan a la segunda hora, por favor lo hagan. No quiero dar nombres, pero necesito que por favor todos se vuelvan a conectar porque se va a caer la conexión porque necesito explicar lo siguiente. ¿De acuerdo?